pues todos los lunes hablamos de las noticias más importantes que ocurrieron la semana previa, una semana intensa, no sé cómo vaya a resultar esta, pero la semana pasada fue una semana intensa. Cada una de las notas que vimos era una tensión, una atención, interpretación. ¿Cuáles fueron las más importantes? Por tercera semana consecutiva, y creo que en forma natural, y yo diría, igual que lo dije la semana pasada, y qué bueno, Acapulco, Guerrero, las tragedias por el huracán Otis, huracán categoría 5, el primero que se tiene en memoria que entra a tierra con categoría 5, y que destruyó Acapulco prácticamente. Esa fue la noticia número uno, ¿no? Alrededor de ahí se dieron, ¿no? Pues desde el punto del lado de la narrativa de gobierno presidencial, noticias como que los hoteles, según hoteles, se comprometieron a tener 3,000 cuartos de hotel ya listos para principios del año que entra, para que de esa manera el tianguis turístico que se iba a realizar en Acapulco no se cancele, solo se atrase aproximadamente un mes, que el abierto de tenis no se cancela, a pesar de que el estadio donde se realiza quedó destrozado. Entonces, noticias un poco dando el ánimo de que hay que estar bien, que nos va a ir bien y de que estamos ayudando y apoyando la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, que garantiza la seguridad. Esa era la narrativa, digamos, oficial. Mientras la narrativa de los opositores, las dos partes exagerando, las tragedias del hambre que existe, por cierto, todas son reales, nomás que trata de dar dimensión alta, cada lado le da la dimensión alta, ¿no? Lo que sí es real es que existe todavía gente buscando cadáveres, buscando gente que le ayude a buscar cadáveres, narrativas de que se subestima el número de muertos, ¿no? Desaparecidos, pues ya a estas alturas los desaparecidos pues nunca van a ser en categoría de muertos, pero están desaparecidos porque los deudos, dicen, estaban en embarcaciones, están en el mar. La basura, ¿no? Las toneladas de basura. Eh, Ahí las dos narrativas, pero Acapulco en el centro. Y lo que sí es algo que pudimos ver, los que quisimos verlo, las discusiones en el Congreso, discusiones políticas en el Congreso, porque una de las notas fue la discusión del presupuesto de egresos 2024, pero muy centrado, la mayoría de las notas y las discusiones fue centrado en Acapulco. La oposición pedía la creación de un fondo para apoyo a Acapulco. Y el gobierno, los partidos aliados del gobierno, lo negaban. Son extraños. La oposición no decía, denme el dinero para yo dar, para yo manejar. No, la oposición dice, a ver, tú, gobierno, destínate este dinero para que ayudes. Y el gobierno lo iba a manejar. Pero entonces la discusión se volvió absurdo, gritos, sombrerazos, hasta renuncias al partido, algunos discursos incendiarios, exposición de quienes decían que sí, quienes decían que no. Y a final de cuentas, pues la mayoría morenista se impuso y no se asignaron más recursos de los que el gobierno está asignando ya, ¿no? Y entonces el gobierno de López Obrador dice que hasta 100,000 millones de pesos va a dar. Lo que se diga es poco, ¿no? Hace falta mucho más, siempre va a hacer falta, ¿no? Morena y aliados son los que quedaron de villanos porque en la narrativa, que es real, no hay que inventarla, pues fueron los que se negaron a dar más dinero para Guerrero. Coincidió además con que el presidente, de alguna manera, en el diario oficial, declara terminada la emergencia en Acapulco. Bueno, pues ya podrá tener sus sentidos de que pues ya no viene el aire, ¿no? No, pero de que está en un estado de emergencia, es un estado de emergencia, ¿no? Y entonces ahí se generan discusiones. Fue la noticia, otra vez, tercera semana consecutiva. Con todo mérito, tenemos que estar al pendiente de eso. Bueno, después de eso, el ministro Saldívar, que fue presidente de la Suprema Corte, que se pretendía quedar 2 años más para coincidir con la salida de López Obrador, salía hasta noviembre del año que entra. Que el ministro Saldívar renuncia a la Suprema Corte. Ahí sí, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo tanto con López Obrador como con los canales, es decir, pues nadie puede obligar a quedarse donde no quiere estar. Y entonces él pone, renuncia por causas graves, dice la Constitución. Y entonces, igual que lo hizo cuando renunció Medina Mora, que tampoco las causas graves quedaron claras, aquí tampoco él dice las causas graves que quedaron, pero renuncia, ¿no? Para que esa renuncia opere, el presidente la tiene que aceptar, la aceptó, y él la Cámara del Senador la tiene que aceptar, pues la va a aceptar, tiene mayoría, o sea que renuncia. Eh, ¿Por qué? Si le faltaba un año para irse, yo podía haber esperado un año más. Eh, ¿Por qué? Porque se va a integrar al equipo de Claudio Sheinbaum. ¿Le hace falta a Claudio Sheinbaum para ganar la elección?
O sea, para estudiar su estrategia, sabe mucho el ministro Saldívar de comunicación política, estrategia electoral, manejo de redes, estructuras de campo. eh, ¿Sabrá mucho el ministro Saldívar de eso? No, no, entonces pues, no era necesaria la renuncia y sin embargo renuncia faltando antes. ¿Cómo se interpreta? Pues se puede interpretar básicamente de dos cosas. Uno, la parte personal, porque tiene que dejar pasar 2 años para integrarse a un equipo de gobierno. Pues es de una vez empezar a contar los 2 años de una vez para que en el siguiente sexenio, si gana Claudio Sheinbaum, pueda integrarse, ¿no? O ser fiscal. La parte ideológica, ideología personal también, en donde le regala a López Obrador, no cambia la estructura actual de la Corte porque sale una afín a López Obrador y va a entrar una afín a López Obrador porque parece que va a ser mujer. Bueno, pero le regala a López Obrador heredar durante 15 años a alguien afín a López Obrador. La selección de candidaturas a gobernador que hizo Morena en un super show que duró casi 24 horas. Empezó en la mañana del viernes 10, y en la madrugada del sábado 11 terminaron de decidir por cuestión de género quiénes quedaban. Hicieron un super show. No hubo ninguna sorpresa. Los ganadores de las encuestas son los que todas las encuestas previas decían, todas las 9. No hubo un solo ganador. En las encuestas no hubo un solo ganador que no se previera. O sea, ahora sí que todas las encuestadoras de este país pueden salir a decir, se los dije, porque no hubo un solo problema en el ganador, sí en los números y sí en las candidaturas, porque la cuestión iba a ser quiénes iban a ser los 3 hombres que sacrificaran sus puestos para dejar pasar a las mujeres que quedaron en segundo lugar y entraran a la contienda en lugar de los ganadores de la encuesta. A final de cuentas, fueron los ganadores de Ciudad de México, de Guanajuato y de Jalisco, ¿no? Se pensaba que podía ser Chiapas, no, a final de cuentas fueron esos 3 y el que más atención llamó por la lectura política que se le dio fue Ciudad de México. La UNAM tiene rector. Después de muchos asegúnes, desde el año pasado se hablaba, yo mismo en el artículo principios de este año, cuando hablé de agenda, les dije que había que estar pendiente de esta nota, porque podía ser casi la lucha por la autonomía de la UNAM. Soy egresado de la UNAM. Y al final de cuentas pasó lo que tenía que pasar. El favorito, la persona, el economista, primer economista que llega como rector a la UNAM, que se preparó durante toda su vida para ser rector, llega a rector. Alguien que tiene tatuado hecho en la UNAM. ¿Por qué? Hablo metafóricamente, ¿no? Desde la prepa 9, la universidad, maestría, doctorado, docencia, trabajo administrativo, se preparó para esto, ¿no? Cayó bien en todos los sectores, creo ya, y incluso lo dije antes, era la mejor opción, pero también no había mala opción. Las 10 aspirantes no había malos, no había malos, pero sí la solución que la Junta de Gobierno dio, creo que fue la mejor. Yo me sigo sintiendo, como siempre lo he estado, orgulloso de mi universidad y espero seguirme sintiendo así. Así que voy para la universidad. Otras noticias. El Frente en la semana anterior fija las reglas y dice, ya el día 15 hay que inscribirse, tienen que cumplir estos requisitos, ¿no? Y empiezan todo ya el movimiento del Frente. El fin de semana vimos que prácticamente el PAN decide quién lo va a representar, con la declinación de 3 de sus aspirantes, las 3 mujeres, Margarita Zavala, Kenia López y Lía Limón, dejando a Taboada solo, ¿no? Para que se inscriba como posible candidato del PAN. Falta ver, ¿no? El PRI, vamos a ver si manda 1 o 2, por ahí una diputada, Adrián Rubalcaba. Si llega con 2, van en desventaja porque dividen al PRI como en 2, seguramente van a tener que poner 1. Vamos a ver. El PRD, parece que Cházaro alzó la mano, va a estar ahí. Por ahí hay algunos independientes, ¿no? Por ahí está Sandra Cuevas, la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, o Mariana Moguel. No, vamos a ver, ¿no? El día 15, el 17 sabremos quiénes son y entran ya en la precampaña, de manera que en principio de enero sabremos quién es el candidato del Frente en la Ciudad de México, que para ellos es muy importante. Es la segunda candidatura más importante después de la presidencial.
Bueno, otra noticia. Como ya habían mencionado, se aprueba el presupuesto 2024. No es solamente Acapulco, es recortes al Poder Judicial, incremento para los adultos mayores, o sea, pero fue una noticia importante y los políticos lo discutieron, no baja la población, pero es una noticia importante. Otra es, el domingo se inscribieron en MC los aspirantes a las presidencias de la República. Había expectativas, si Ebrard iba, no va, nos va a dar un mensaje hoy. ¿Y quiénes sí fueron? Samuel García, que ya lo había anunciado, lo cual si hay dudas de que sea o no, si él pasa, él quiere. Si al final logra dejar interino, va de candidato presidencial. Si al final no logra dejar interino, no se va a ir. Es decir, no se va a arriesgar a entregarle a alguien que no sea afín a él la gestión de gobierno, que no va ni a la mitad. Se inscribió él. Era senador por Nuevo León en el 18 y luego gobernador en el 21. Bueno, y la otra que se inscribió es la otra senadora de Movimiento Ciudadano por Nuevo León. Ojo, 2018, Movimiento Ciudadano gana en Nuevo León y gana sin alianza, porque no iba en alianza con el PAN como en Jalisco, no. En Nuevo León, el primer lugar fue Movimiento Ciudadano y el segundo lugar fue el PAN. Ni el PRI ni Morena metieron senadores en el 18 por elección. Entonces, el PAN mete a dos senadores. ¿Quiénes? Samuel García e Indira Kempis. Indira Kempis, los dos se inscribieron. Indira Kempis es una mujer fresca, joven, conecta con los jóvenes y con las causas, tiene una causa de mucha apertura, defiende mascotas, criptomonedas, o sea, no, yo creo que puede conectar con un grupo distinto, quejándose incluso de la dirigencia de su partido, por cierto. Y Samuel también, o sea, Samuel sabe el protocolo de la comunicación en redes, lo conoce bien, su esposa es muy buena para eso, Mariana Rodríguez, ¿no? O sea, saben muy bien los dos, pueden ser frescos. Las lecturas de que quién favorece o no quién favorecen, nunca hay que decirlas hasta que empieza la campaña, hay que empezar su discurso. En principio, el segmento de población al que se dirige es un segmento más contrario a Morena que afín a Morena, así que parece que le quitaría poco a Morena, pero todo eso habría que verlo con el tiempo y ver cómo evolucionan. En Nuevo León, cuando ganó la gubernatura en el 21 Samuel García, sus votos venían de Morena. O sea, cuando Morena se desploma, esos votos se van con él. Entonces, en ese sentido, y con la experiencia del 21, serían de Morena. Con la experiencia del análisis de los segmentos a los que MC va, serían de la oposición de Morena. Pero eso hay que esperar a verlo. Bien, otras noticias. Es una noticia de esas que a nadie nos gusta ver. De repente Hong Kong hace un decomiso histórico de drogas y cuando ve de dónde vienen esas drogas, vienen de México y además vienen en costales de una empresa mexicana que ya había sido señalada por corrupción, con la gran corrupción de Segalmex. Y los costales en los que estaban vienen costal de Segalmex, ¿no? Inmediatamente Segalmex dice, no son míos, nosotros ni exportamos nada, no tengo por qué mandar nada, y vamos a demandar a quien resulte responsable por el mal uso de nuestro logo. A ver, mandar un contenedor de aquí a Hong Kong, pues no lo es un hijo de vecino, yo no puedo decir más, vayan, llenen esto. No, pues hay impedimentos y permisos, revisiones, o sea, tengo que mostrar identificaciones, qué compañía, qué persona física o moral. Es decir, es fácil ver quién echó en ese contenedor, quién echó esos costales y quién los mandó y quién los iba a recibir allá. Así que no anden demandando a quien resulte responsable, demanden al nombre que dice ahí. Es una investigación de un delito grave, o sea, que pone en entredicho no el nombre de Segalmex, sino de México. Entonces, pero bueno, espero que se dé a conocer en qué termina todo esto, pero también fue noticia. Y otra noticia relacionada con la UNAM que conocimos es que una jueza le da la razón a la UNAM sobre el amparo que tiene la ministra Esquivel, porque la ministra Esquivel se amparó para que la UNAM dejara de estar investigando y no diera a conocer ni los detalles de la investigación ni el resultado sobre el plagio de la tesis, ¿no?
¿Cuántas veces al principio de este año hablamos de ese tema, ¿no? De la ministra Esquivel, la tesis de, primero la de la licenciatura, la de la maestría también tiene otro problema, pero sobre todo de la licenciatura, porque la licenciatura, si se descubre que es plagio y en algún modelo se le puede quitar el título de abogado, pues pierde también su categoría de jueza, de ministra de la Suprema Corte. Bueno, la UNAM estaba en esa investigación, iba a dar a conocer el resultado, la ministra Esquivel dice, no, me amparo y no lo están dando a conocer, no lo están dando a conocer, eh, le dieron el amparo, entonces la UNAM no puede hacer nada, pero la UNAM sigue en litigio, gana y dice, no, tiene razón la UNAM, sí puede seguirle y sigue dando a conocer. Pero según los abogados de la ministra Esquivel, dicen, no, no, esto no cambia nada, no puede hacer nada, la resolución tiene otro sentido. Bueno, lo único que muestra esta noticia es que la UNAM sigue peleando. Que ya ganó, pues parece que no. No, no nos pueden dar a conocer nada. Y dos, nos recuerdan que es un tema vigente. Y cada vez que vemos un tema vigente es si la ministra Esquivel se ampara para que no se dé a conocer, pues de alguna manera hasta aceptación de culpa es, ¿no? O sea, si tuviera la conciencia limpia, pues revisen lo que quieran, ¿no? Revisen, ahí búsquenle. Pero no, no, ya dejen de buscar y ya no digan que encontraron. Ahí es una aceptación de que hay algo malo, ¿no? Yo creo, pero es opinión mía, no soy abogado, no estoy investigando, no trabajo en UNAM, no trabajo nada, pero por opinión pública y opinión mía, pues sí hubo plagio. Gracias, soy Rui Campos con las noticias más importantes de esta primer semana de noviembre